El tema que nos convoca ahora es cómo desenredar la macroeconomía argentina. Estará a cargo del doctor en economía Ernesto O'Connor, de Fundación FADA, economista jefe, licenciado, magíster y doctor en economía en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Católica Argentina, respectivamente. Investigador senior en la UCA, especialista en temas de desarrollo regional y sectorial. Su currícula tiene bastante más para agregar, pero lo que nos interesa ahora es escucharlo precisamente, así que le damos la bienvenida y las muy buenas tardes al doctor O'Connor. Adelante, por favor. Bueno. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo, un agradecimiento a las autoridades organizadoras de este evento, de CRA de Cartés, de la Sociedad Rural de San Luis, y bueno, también a todos los presentes. Un placer compartir con ustedes este espacio. En nombre de FADA, les cuento brevemente qué es FADA. Bueno, nosotros integramos la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina y un poco engancho esto con el cierre de este encuentro, de este congreso hoy al mediodía, ¿no? Donde, bueno, se planteaba cómo comunicarse con el sector, cómo el sector se puede comunicar mejor con el resto de la sociedad. Y bueno, precisamente FADA trata de hacer un aporte al respecto. Esta fundación fue constituida después del paro del campo, en 2008-2009, por productores agropecuarios, muchos de ellos de la zona de Río Cuarto, otros de otras regiones. Y bueno, la idea de FADA precisamente es elaborar, investigar, construir, difundir e incidir con políticas públicas, con propuestas de política pública, con el objetivo de generar finalmente empleo genuino en el país, presentando para la Argentina un aporte en lo que es el desarrollo económico y productivo con todo el potencial que tiene el país. Así que bueno, en ese contexto en FADA, entre tantos temas que venimos trabajando desde hace ya unos años, obviamente uno de los temas que seguimos y ahora con más preocupación es la cuestión de la macroeconomía argentina, ¿no? Un poco nos hemos planteado como objetivo hacer un aporte este año, entre otros temas, definido o relacionado como desenredar la macroeconomía argentina. Creemos que está en un buen enredo y creemos que tenemos para hacer, desde nuestro ámbito, propuestas para un desarrollo con equidad sustentable, ¿sí? Bueno, en ese contexto esta presentación está dividida en dos partes. Una es más de diagnóstico, que vamos a ir muy rápido, que es la parte A, y otra es la parte B, donde se incluyen algunas propuestas que consideramos clave en materia macroeconómica, ¿sí? Partiendo de una reseña, bueno, obviamente detrás de esto hay todo un trabajo de equipo. Esta es simplemente una presentación resumen, pero aquí reseñamos algunas lecciones que podemos aprender de los países del Mercosur y del resto de Latinoamérica. Y después, pensando en una estrategia de desarrollo para Argentina, que obviamente incluya la equidad y que ésta sea sustentable. Cubrimos esencialmente los temas macroeconómicos y algunos temas productivos y de empleo, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿por qué desenredar la macroeconomía argentina? Porque la actual política monetaria, fiscal y cambiaria no es sostenible y no está garantizando un proceso de crecimiento, desarrollo y creación de empleo genuino. Esencialmente la macroeconomía es política monetaria, fiscal y cambiaria, ¿no? Y la microeconomía es lo que nos ocupa a todos nosotros habitualmente, que es la producción y el empleo, ¿sí? Los países que les va razonablemente bien no hablan de microeconomía, sino que producen microeconomía, producen fuentes de trabajo, producen bienes y servicios, y la macroeconomía acompaña desde lejos, ¿sí? En ese sentido, la microeconomía sería como un partido donde están los jugadores en la cancha y la macro es como un árbitro, ¿no? Cuando nadie habla del árbitro,
precisamente el partido se desenvuelve razonablemente bien. Cuando se habla mucho del árbitro, hay problemas macroeconómicos. Esencialmente hay problemas monetarios, fiscales y cambiarios. Cuando se habla mucho de eso, la producción está interferida y la creación de empleo también. Eso es un poco lo que está pasando. Evidentemente hay un problema de coordinación de expectativas, ya veremos en cómo se expresa esto en la práctica, y la economía está estancada desde hace un año y medio, cuando a fines de 2010 crecía a tasas altas. No hay creación de empleo privado y es necesario desenredar este problema macroeconómico para que las fuerzas de la producción vuelvan a liberarse, vuelvan a dinamizarse y vuelva a crearse empleo privado, que es lo que no está ocurriendo. Argentina tiene todo el potencial para hacerlo y aparte el mundo está lleno de oportunidades. ¿Para qué? Para que la calidad de vida de todos nosotros sea superior. Bueno, este cuadro que hemos presentado, en las 3 etapas de la economía, 2003-2013, ¿sí? En realidad podrían ser hasta 2 etapas, si uno quisiera 2003 a 2010, 2011 y después 2011 a 2013, ¿sí? En estas etapas nosotros vemos claramente que hubo una primera década que con sus bemoles, sus problemas, hubo un alto crecimiento, que fue la década de los 2000. No es la década que se viene hablando en estos días, la década ni ganada ni perdida, porque las décadas comienzan con el año cero, ¿sí? Del 2000 al 2009 o 2010, la verdad que la economía desde 2013 experimentó un importante crecimiento. Desde los espacios de la producción agropecuaria, la intervención fue creciente de 2006 y 2007, pero es verdad que el resto de la economía se desenvolvió bastante bien. Y ahí hay un corte, evidentemente, con el año 2011. En 2011 hay un mayor intervencionismo y un nacionalismo que interviene en la economía con una dinámica antes no observada para todos los sectores. Sí quizá observada en el sector agropecuario, con las retenciones, con los ROEs, con determinadas intervenciones, prohibiciones de exportaciones, cupos, etcétera. Pero eso es como que se trasladó a muchos sectores, ¿sí? Entonces, en los primeros años tuvimos equilibrios macro, tuvimos baja inflación, tuvimos tipo de cambio competitivo, el Estado no intervenía tanto, la competitividad era alta, asociada a un tipo de cambio atractivo, a salarios y a costos razonables, y el sector externo y las relaciones internacionales nos ofrecían altas oportunidades con boom de precio de commodities. La segunda etapa, 2007-2011, bueno, fue cambiando un poco lo que fue la intervención estatal, si bien se mantuvo el crecimiento, algunos sectores fueron fuertemente afectados. Como decía el señor Ferrero hoy a la mañana, por ejemplo, la producción de granos, prácticamente hace 5 años que se mantiene en un nivel estable y no muestra fuerzas para crecer, donde se conjugan efectos de la política pública y problemas climáticos que se han agravado, como ustedes saben. Pero bueno, tenemos en esa etapa una creciente intervención estatal, todavía con alguna productividad en muchos sectores productivos y con creación de empleo privado. La actual etapa, donde tenemos el cepo cambiario, una intervención estatal muy fuerte en todos los sectores de la economía y una inserción internacional diferente, donde el contexto externo va cambiando, donde los precios de los commodities siguen altos, pero no superan los récords prácticamente del año 2008, y donde la inserción internacional de la Argentina va virando y se va limitando a unos pocos países que no tienen un alto peso en la reputación internacional, como Irán, Venezuela, etcétera. Así que la economía en realidad hasta 2010, de 2003 a 2010 tuvo una época de alto crecimiento y creación de empleo y a partir de 2011 ingresamos en otra fase. Esto es otra década, otra fase, otra etapa, como se le quiera llamar, donde los problemas macroeconómicos van limitando los incentivos a la producción. Bueno, para revisar un poco la macro en lo que es diagnóstico, política monetaria, política fiscal y cambiaria, ¿no? Un poco lo que vamos a reflexionar brevemente. ¿Cómo cambió la macroeconomía desde 2011? Y bueno, el objetivo es limitar la salida de dólares, ¿sí? Para evitar recurrentes problemas de corridas financieras en la historia argentina en las últimas décadas, que los conocemos muchos de nosotros, ¿sí?
Lo que pasó fue que en el año 2011 la salida de capitales fue 21.000 millones de dólares, una cifra muy elevada, por la incertidumbre, por el contexto, por lo que fuere. Para frenar eso se implementó el cepo cambiario, muy exitoso en términos de cortar la salida de capitales, que se limitó a 3.000 millones. Pero estas cuestiones no son neutrales porque se distorsiona aún más el dañado sistema de precios relativos de la economía, donde en distintas regiones y para distintos sectores y en comparación con los precios internacionales tenemos una distorsión de precios relativos muy grande que ya afecta la producción en muchas actividades. El cepo cambiario lo que permitió fue mantener el stock de reservas a duras penas, aunque en lo que va de este año está cayendo 4.000 millones de dólares. Pero la relación base monetaria contra reservas se va deteriorando con el tiempo, ¿sí? De 140% en el 2009, esta relación está en el orden del 60% en la actualidad. Esto quiere decir cuántas reservas tiene el Banco Central para cubrir la base monetaria en el caso de una corrida financiera, ¿sí? Por el momento no hay inconvenientes con esto, el cepo cambiario lo solucionó, generó otros problemas. La política fiscal es muy llamativa. El tamaño del Estado es cada vez más grande, está en el orden de 49% del PIB, de la producción. La Argentina nunca tuvo un tamaño del Estado tan grande. Fíjense ustedes que el tamaño del Estado era 33,7% en 2001, ¿sí? Y en 1980 era 26%, ¿sí? O sea, el tamaño del Estado, en el segundo gráfico, del lado de la derecha, viene creciendo sostenidamente. Ahora el sector privado está manteniendo a la otra mitad de la economía, que es el Estado, en sus 3 niveles de gobierno: nación, provincias y municipios. Pensemos nosotros que, según datos del Ministerio de Trabajo, la informalidad es del orden de 35%, con lo cual hay un sector privado formal muy pequeño, si se quiere, que está manteniendo un 49% de la economía. Sectores que deben prestar bienes públicos de calidad, como la salud, la educación, la seguridad, etcétera, ¿sí? Bueno, la presión tributaria obviamente sigue creciendo, es del orden de superior al 40% del producto, considerando el impuesto inflacionario, que como el grueso de las retenciones, como el grueso del impuesto al cheque y como la seguridad social no se coparticipan, quedan en manos de la nación y financian el gasto nacional. Y lo que más creció son los subsidios económicos, que son el 4,4% del producto, al transporte y a la energía, básicamente, entre otros subsidios menores, y los subsidios sociales, que son el 2,3% del producto, de los cuales el más relevante es la asignación universal por hijo. Pensemos que los subsidios económicos tienen una gran concentración en el área metropolitana, ¿sí? Transporte y energía, y no en el interior del país, con lo cual se ahondan los desequilibrios federales, ¿sí? En la asignación del gasto. Por supuesto, esto ya genera déficit, el déficit consolidado es 4 puntos del producto, y la economía se encamina a un proceso de déficit fiscal creciente. Bueno, ¿cómo nos impacta esto en este evento tan federal y con tanta participación de representantes y de actores de todo el país, ¿no? Bueno, estamos en un escenario evidentemente de más centralismo y menos federalismo, ¿sí? El eje central, que es la coparticipación federal de impuestos, adolece de varios problemas que han sido aceptados por la mayoría de las provincias desde 2002 para acá, ¿sí? Bueno, uno de ellos es que no se cumplen los pisos de transferencia de 34% de la masa tributaria total de nación a provincias. Actualmente esta cifra está en el orden de 25%. Quiere decir que la nación se va quedando cada vez con más fondos y las provincias dependen de las transferencias discrecionales que les envíe la nación, que dependen básicamente del signo político y de la práctica habitual en la Argentina. También se ha detraído en el año 1992 por el Pacto Fiscal Federal el 15% de la masa tributaria para financiar la ANSES. La ANSES tuvo 3 años de superávit en la década pasada y ahora ya está más ajustada porque es uno de los organismos que financia el déficit del Estado Nacional, ¿sí? Junto con las reservas del Banco Central, el Banco Nación y otros organismos. Bueno, ¿qué le pasa a las provincias? En promedio, si bien los promedios son injustos,
pero el 60% de su presupuesto se destina a salarios, con lo cual tienen poco margen para reasignar gastos. Les queda el recurso de aumentar los impuestos propios, reducir los gastos o los subsidios provinciales, o colocar deuda de corto plazo a tasas muy altas con los bancos. Las provincias ejecutan el 47% del gasto total, pero en promedio recaudan el 15% de los ingresos totales, lo cual muestra un federalismo que en la declamación existe, pero tiene unos desequilibrios fiscales verticales altísimos, que después tienen un alto impacto en lo que sería el federalismo en su ejecución política, donde la gestión es esencialmente centralista. Bueno, la política macroeconómica continúa con el sector externo, decisivo en un país como la Argentina, donde la inflación y el proteccionismo nos han dejado actualmente un sistema de precios donde el precio doméstico es muy superior al precio internacional en muchísimos bienes, no en los del sector agropecuario precisamente, pero sí en otros, de muchos otros sectores industriales y de servicios, donde el país ha quedado muy caro, por ejemplo. ¿Qué pasa con el sector externo? El sector externo es el cuello de botella otra vez de la macroeconomía argentina, como lo ha sido desde nuestros orígenes como país, ¿sí? ¿Por cuál será la causa? Quizás será que nunca nos terminamos de amigar con las cadenas o el sector más competitivo generador de divisas, que son los sectores productores de bienes primarios y sus derivados industriales, ¿no? Probablemente esa sea la gran cuestión de por qué recurrentemente tenemos problemas con el dólar y los argentinos siempre pensamos en términos de divisas. ¿Qué pasa con el sector externo? Muy ajustado. El superávit comercial sigue alto, arriba de 10.000 millones de dólares, pero la administración mira dos rubros, básicamente. El saldo bilateral en energía y combustibles y el saldo bilateral en turismo. Son los dos rubros críticos. ¿Por qué? Porque los dos son muy deficitarios. El saldo en combustibles en el año 2010 era superavitario en 1.600 millones de dólares, como ustedes pueden ver en la primera columna del cuadro, ¿sí? Bueno, esa cifra este año apunta a un déficit de 8.000 millones de dólares, ¿sí? Se ha revertido en 10.000 millones de dólares en 3 años, incendio de la destilería de Ensenada Mediante, de YPF, pero fruto de la política energética del país, ¿sí? Que acumula desequilibrios hace muchos años y ha generado que nuestros niveles de producción de petróleo y gas sean muy inferiores, muy inferiores a los máximos históricos. La estrategia del gobierno ha sido importar y bueno, hasta ahora lo viene sosteniendo, pero necesita divisas, cada vez más. Y el saldo comercial del sector turismo era de 740 millones de dólares deficitario en el año 2010 y el año pasado fue 2.500 millones de dólares deficitario, con 7,5 millones de argentinos que salen y cada vez menos extranjeros que vienen, en el orden de 6,3 millones, una cifra decreciente, porque el país está muy caro en términos de divisas. Bueno, así que la administración ha puesto el ojo en esas dos actividades, turismo y energía, combustible y energía. Este año cierra bien, el año que viene es muy incierto, si bien a los economistas nos gusta pronosticar, después total cierramos, nadie nos va a decir nada, pero bueno, planteando dos escenarios básicamente, para un escenario parecido al de este año, donde las importaciones de combustible y energía sigan creciendo a tasas muy altas, ¿sí? En el orden del 30%, por ejemplo, ¿sí? Del 40%, perdón, o del 50%. Si las importaciones de combustible y energía crecen mucho y el saldo del turismo con el resto del mundo no mejora mucho, el saldo comercial va a ser muy bajo, ¿sí? Puede caer mucho, sobre todo si pasan dos cosas. Si la cosecha argentina de gruesa es mala el año que viene y o si el precio de la soja no es el actual y es sustancialmente menor porque hubiera un exceso de oferta de soja de Estados Unidos. Con lo cual, el panorama del sector comercial el año que viene es muy incierto. Si hubiera un escenario normal en la producción agropecuaria y en el clima y en los precios internacionales, el saldo comercial sería parecido al de este año y no habría problemas con el sector externo muy serios. Caso contrario, el año que viene puede registrar algunos inconvenientes mayores en lo que es la cuestión de los dólares y el cepo cambiario y las medidas destinadas a profundizar la tenencia de divisas por parte de la administración.
Bueno, ¿cómo repercute todo esto? Y bueno, microeconómicamente el partido no se puede jugar, los jugadores no quieren salir a la cancha y la economía está virtualmente estancada, está creciendo 1% más o menos, 1,5%, 0,5% según las mediciones privadas. No crece fuerte, hay serios problemas de rentabilidad en la producción, en primaria, industrial y servicios, ¿sí? El tipo de cambio está muy atrasado, la brecha cambiaria es de 60% con un blue a 8.50. El blue se pegó al contado con liquidación, con lo cual perforar este piso parecería que costaría mucho más que lo que se ha logrado en el último mes. La suba de costos es incesante por la inflación acumulada en los últimos 5 o 6 años de 2 dígitos largos. El transporte sigue creciendo mucho, los insumos dolarizados y no dolarizados también, y después está el tema de la indexación salarial, con lo cual la producción se enfrenta a problemas de rentabilidad donde los márgenes están cayendo cada vez más, los sectores exportadores están muy complicados, las economías regionales, las producciones, los vinos, las frutas, etcétera, se suman el turismo interno orientado a la exportación, se suman la industria manufacturera en muchísimos sectores a estos problemas. El excedente de ahorro ya no va a inversión, la economía va en auto, ¿sí? La mantiene la venta de 0 kilómetros, la gente no sabe qué hacer con los excedentes, no puede invertir en los mercados de capitales, le cuesta acceder al dólar como atesoramiento, pues está prohibido. No es claro ampliar el tamaño de la planta, invertir en más maquinaria, con lo cual la economía va en auto, se venden más 0 kilómetros, no podemos circular. Brasil no crece tanto, con lo cual el sector automotriz está creciendo, pero no como se esperaba. La tasa de inversión sigue bajando, datos oficiales, de 24% en 2007 estaría en 22% de la economía. Así son tasas de inversión muy bajas para lo que son países que crecen más. Pensemos que Perú, Colombia tienen tasa de inversión de 26% por lo menos, ¿sí? ¿Podrá el Estado recuperar la inversión pública y reemplazar a la privada en este esquema donde el Estado cada vez avanza más y va reemplazando al sector privado? No está claro. El estado de capital se sigue deteriorando. Se va depreciando el estado de capital que se heredó de la década de los 90. No ha habido grandes inversiones y, bueno, ya sabemos lo que está pasando en materia de transporte y energía, y esto se está trasladando a problemas de accidentes y de calidad de vida, ¿no? Inundaciones, etcétera. Con lo cual, la economía está creciendo menos porque no hay incentivos para invertir. El resultado que se percibe en la observación y en la conversación con empresas y sectores es la destrucción de empleo privado. No se percibe esto en los datos oficiales. En las grandes empresas en general tampoco, pero sobre todo en las pymes industriales, en las economías regionales de producciones agroindustriales también, se va observando un proceso de destrucción de puestos de trabajo del sector privado. Lo que sigue creciendo es el empleo público, que va aumentando esa participación del Estado en la economía y va arrojando más temores sobre cómo se va a financiar tamaño nivel de gasto, ¿sí? Pensemos que en 2012 el empleo público equivalía, según una combinación de estimaciones entre privadas y públicas, a 30% del empleo formal del país, ¿sí? Este empleo público integra, digamos, la producción de bienes públicos, salud, educación, pero también integra otros rubros donde la productividad evidentemente no es tan alta, ¿sí? Y los niveles de pobreza están en el orden de 26,9% según la medición de la Universidad Católica Argentina, que también se comentaba hoy a la mañana, mostrando una situación social estable porque la política de transferencias y la política de subsidios sociales es muy fuerte, muy intensa y se puede financiar. Así que por el lado social tenemos una creciente destrucción de puestos de trabajo privados con un Estado que avanza cada vez más en la cobertura de estas necesidades, sin generar empleo, ¿no?, productivo. En resumen, ¿cómo está la economía? Las fuentes de crecimiento 2013 no se verifican. En el último trimestre del año pasado, la mayoría de los economistas decía, bueno, la cosecha va a ser récord, Brasil va a crecer un montón, la Unión Europea va a rebotar, bueno, todo eso no pasó nada, ¿sí? Todo lo contrario.
La cosecha va a estar lejos de los 110, 108 millones de toneladas que se habló en un momento, estará en 97, 100, como se dijo hoy a la mañana. Obviamente es mejor que la del año anterior, pero no es el boom que se esperaba. Brasil está creciendo muy poco, en un caso muy llamativo en la región, donde no hay explicaciones técnicas, pero el año pasado creció 0,9 y este año se espera apenas un 2,5, cuando otra vez los países de la Alianza del Pacífico, que son Chile, México, Colombia y Perú, están creciendo arriba del 5, ¿sí? Con lo cual, de este lado del mapa nos estamos quedando un poquito dormidos, da la impresión, y por el lado del Pacífico los vientos parece que soplan con más intensidad. Bueno, la Unión Europea sigue sin crecer de ninguna manera y Estados Unidos, bueno, tiene una gestión compleja con un gobierno que no controla para nada las cámaras y tiene una gran oposición para avanzar en reformas, ¿sí? Una de las cámaras, la de representantes. Resultado, China crece menos, Asia crece menos, el comercio mundial crece menos. Los precios de los commodities se mantienen por shock de oferta, ¿sí? O sea, un poco lo tenemos por ahí, pero si uno quiere, entre 2002 y 2008 los precios de los commodities subieron claramente por tirón de demanda de Asia, pero de 2009 a esta parte los shocks de oferta están incidiendo notablemente en el mantenimiento de los precios de los commodities, mucho más que el tirón de demanda asiático. Con lo cual, un año de producciones en exceso o altas en los tres grandes productores del mundo, Estados Unidos, Brasil y Argentina, en principio deprimiría los precios. Bueno, los pronósticos 2013 apuntan a un crecimiento que sería del orden del 2% como techo, con un techo alto, consumo más cosecha más autos, más sector financiero, más obra pública. Las expectativas están muy afectadas por la brecha cambiaria y esto es de alguna manera poco reversible porque es difícil hacer un cash flow de un proyecto con esta brecha cambiaria, no es claro. Y el escenario base de mediano plazo es de esta inflación, estancamiento con un nivel de inflación. Estancamiento quiere decir bajo crecimiento, ¿sí? Quiere decir que no hay fuerzas que saquen a la economía ni para arriba ni para abajo. No vamos ni a una crisis, esas típicas crisis argentinas financieras, por ahora, claramente, ni vamos a un rebote, a un boom. La economía se movería en un nivel como el actual. Como no se percibe esa crisis macro, que imponga otra agenda, es probable una continuidad de este esquema macroeconómico con algunos ajustes parciales, pero profundizando algunos desequilibrios, ¿sí? Bueno, ¿es posible un país mejor? En FADA creemos que esto es posible, que hay que ser propositivo, que hay que mirar para adelante y que hay que pensar en propuestas superadoras. Bueno, en ese sentido estamos pensando en propuestas para un desarrollo con equidad. Este avance que estamos mostrando se refiere a políticas macro, pero en FADA también cubrimos toda otra serie de temas productivos, de infraestructura, de empleos sociales, etcétera, y obviamente agropecuarios, agroindustriales, que hacen a un programa de desarrollo con equidad sustentable. Lo primero que miramos es qué están haciendo los países vecinos, a ver cómo les va. ¿Sí? Bueno, Brasil venía muy bien, había implementado un neodesarrollismo, una actualización de su visión productivista y desarrollista y con un gran auge de su inversión extranjera directa, comprando empresas en todo el mundo, internacionalizando su producción agropecuaria, como vimos hoy a la mañana, con los videos de los jugadores de fútbol, de Pelé, etcétera, con un control de la inflación muy fuerte. Por ejemplo, recordemos que cuando asumió Lula, la inflación era del orden del 14% anual y el Banco Central subió la tasa de interés a 27% anual, la tasa Selic. Y no le pasó nada a nadie, digamos. No hubo ningún problema por aplicar uno de los remedios básicos a la alta inflación. Acá en la Argentina se dicen estas cosas y cunde el terror. Sube la tasa, viene la recesión. ¿Cuántos de ustedes consiguen créditos productivos a largo plazo a 20 años para llevar adelante su actividad? Probablemente muy pocos o ninguno. Otro de los mitos de la Argentina. Bueno, este es el modelo brasileño, que hoy está un poco estancado por razones no muy claras, pero evidentemente es un modelo exportador, moderno, inserto con el mundo. Después tenemos los modelos más
ortodoxos, que los casos que más se destacan son los de Costa Rica y de Chile. Son modelos con una economía que se puede decir de algún modo social de mercado, donde se contemplan los temas sociales y el mercado asigna los recursos. Hay una plena vigencia de las instituciones, de la República, de la división de poderes, y son países donde el tamaño del Estado no es muy alto, ¿sí? Quizá debería ser más alto, por ejemplo en Chile, pero no es el objetivo de nuestra charla. Y después los modelos estrella, que son los de inserción internacional con eje en Asia-Pacífico, ¿sí? Pensemos nosotros que de los 7.000 millones de habitantes, casi 3.000 millones viven en 5 países de Asia-Pacífico. Y esa población es la que crecientemente está cambiando su dieta de granos a proteínas. Con lo cual, ahí están las grandes oportunidades, las economías de escala, los grandes mercados. También están en los 41 millones de argentinos. Por eso tenemos que hacer un programa de equidad sustentable. Pero ahí están las oportunidades de negocios. Estos países lo están entendiendo, firmaron hace 10 días la Alianza del Pacífico. Chile, Colombia, México y Perú, ¿sí? La idea de estos países es orientarse crecientemente hacia Asia-Pacífico. Y si bien son productores de alimentos, lo son en una medida muy inferior a la Argentina. Creemos que una estrategia de estabilización macroeconómica, creación de empleo genuino y desarrollo de nuestras potencialidades tiene que tomar lecciones o aprendizajes de estos casos de países que tienen muchos para enseñarnos. América Latina puede mejorar y nosotros obviamente podemos. Bueno, en FADA lo que pensamos es que esta estrategia requiere construir amplios consensos de largo plazo. O sea, transformar este país, nuestro país, requiere acuerdos de largo plazo que sucedan a más de un gobierno, ¿sí? Por eso hay que acordar una estrategia país. No puede ser que cada gestión empiece de cero y haga todo de nuevo y pase a un péndulo y cambie todo lo que se hizo. Tenemos que recuperar la reputación internacional, que Argentina vuelva a ser un país considerado en el mundo. Continuar también con aquellas buenas políticas que se ejecutaron en los últimos años. No ir al péndulo, no hacer todo lo contrario necesariamente. Ver que seguramente hay cosas positivas que se pueden continuar y seguir o perfeccionar. Obviamente modificar las políticas macroeconómicas en desequilibrio. Si hay problemas macroeconómicos, quiere decir que el sistema de precios está distorsionado. Otra vez, no puedo hacer un cash flow, no puedo hacer un proyecto de inversión claramente. Tenemos que arreglar la macro, ¿sí? Y después establecer una estrategia de desarrollo de mediano plazo, productiva, con generación de empleo privado genuino a lo largo de todo el territorio del país. Las posibilidades están. Bueno, revisando un poco la macroeconomía, está la cuestión de la estabilidad de precios. Esto es básico, digamos. El rol del Banco Central debe ser preservar el valor del dinero. No es que faltan dólares, es que sobran pesos en la Argentina. No sabemos qué hacer con los pesos. Aparte cuesta conseguirlos, ¿no? No es que los tenemos en abundancia. Pero el problema no es que falten dólares, el problema es que sobran pesos y esos pesos no nos sirven. Entonces, lo que hay que hacer, entre otras medidas que estamos presentando en esta filmina, es medir bien la inflación, acordar con el Fondo Monetario, porque somos un país socio y tenemos que ser serios, establecer una política monetaria que realmente vaya controlando la inflación, como hizo Brasil, por ejemplo, liberar los mercados cambiarios de capitales y lograr un tipo de cambio que no se aprecie, que sea competitivo, evitar las tentaciones de los tipos de cambio fijo, como a veces pasó con la convertibilidad o con otros procesos de ajuste de corrección cambiaria, donde el tipo de cambio fijo nos ajusta a la inflación y después nos genera un atraso. Todo esto, incluyendo alguna devaluación, si la brecha cambiaria es muy alta, que va a ser inevitable, con política fiscal y monetaria controlada y razonable, es posible. El Estado debe modificarse, ¿no? Podemos tener un Estado del 49% del PIB con la calidad de bienes públicos que está prestando actualmente. Este Estado debe incentivar al sector empresario. El Estado lo que debe lograr es evitar las recurrentes crisis fiscales, como pasa en la Argentina habitualmente, y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, creemos que en una primera reforma tributaria básica, donde se baje la presión tributaria por lo menos en 5 puntos,
y se eliminen las retenciones de todos los productos de manera automática, excepto la soja y el petróleo con un cronograma, por razones fiscales. Y los excedentes de recaudación que se asignen en el presupuesto, que no queden a discreción del Gobierno Nacional y de la Jefatura de Gabinete. La deuda pública. La Argentina puede recurrir a los mercados internacionales. Las tasas de interés están en mínimos históricos y la Argentina no está tomando deuda. ¿Cuándo va a tomar? Cuando otra vez estén por las nubes. Tenemos que arreglar toda esta maraña de deudas que se acumularon, con los holdouts, Club de París, juicios en el CIADI, el caso de Repsol, la deuda con los jubilados, que otra vez es otra deuda como a comienzos de los 90, importante. El rol del Estado. Necesitamos un mejor gasto público de más calidad. Necesitamos escuelas y hospitales de calidad y médicos y docentes de calidad en cada provincia. Algún día tenemos que tener un federalismo en serio, con bienes públicos federales atractivos y donde las brechas no sean muy grandes entre las provincias. La gran oportunidad es eliminar los subsidios económicos. Eso va a generar inversiones, también va a generar suba de tarifas, es verdad, pero va a generar inversiones, va a generar recaudación para el Estado Nacional, va a traer gran ayuda, va a mejorar a la competitividad, porque el sistema energético y de transporte está colapsado, el sistema de infraestructura no está en condiciones de transportar 115 millones de toneladas concentradas en 2 meses. Para eso necesitamos eliminar los subsidios económicos y normalizar el sistema de precios. Los subsidios sociales requerirán más estudio, son más complejos. La inversión pública, ahí hay un espacio enorme, el desarrollo de la infraestructura que lleva años de postergación. Las empresas públicas, analizar su viabilidad financiera y social, cuál es su rol, qué contribución están haciendo al país, la gran cantidad de empresas públicas que se han creado en los últimos años. La ANSES que cumpla su misión estatutaria y un Estado promotor de la inversión. En complemento es necesario tomar medidas para mejorar el federalismo, ¿sí? La calidad de vida de los argentinos va a mejorar y el empleo genuino en todo el territorio va a mejorar si cada provincia mejora su oferta de bienes públicos, evidentemente. Para eso hay que cumplir las leyes y transferir el 34% de la masa coparticipable y no el 25%. Habrá que ver si se elimina el 15% que va para la ANSES, ¿sí? Dado que la ANSES está muy capitalizada, aunque también se están usando sus fondos para otros destinos, y ahí hay que hacer un gran estudio del sistema previsional. Ordenar el sistema federal de transferencias, limitar las transferencias discrecionales. Los incrementos de coparticipación que se destinen a salud y educación. Y estudiar una reforma tributaria integral posteriormente, porque todo no se va a poder hacer inmediatamente. La política comercial es quizá, y la productiva son quizá las que más rápido podrían responder. Si se elimina el cepo cambiario, con un shock de expectativas favorables, no va a haber ninguna corrida, los argentinos no vamos a ir a comprar dólares de ninguna manera. La eliminación inmediata o gradual de los derechos de exportación según el caso, e inmediata de los ROEs, es imprescindible para liberar las fuerzas productivas. Esto es lo que ocurre en el Mercosur. En ningún país de estos los precios internos están disociados de los precios internacionales y no le pasó nada a nadie. Los argentinos no podemos transmitir esta idea. Y esto pasa en los países vecinos. Los aranceles de importación, algunos deberán bajar, han sido subidos sobre los pisos establecidos por el propio Mercosur. La libre movilidad de capital y el libre giro de utilidades, porque esta es la era de la globalización, tenemos que estar insertados con el mundo, no aislados. Tenemos que aprovechar las ventajas de la globalización. Atraer inversión extranjera directa y relanzar el Mercosur, asociarnos con Brasil, que es nuestro gran mercado, y empezar a estudiar el tema de los tratados bilaterales de comercio, por ejemplo, donde Argentina está muy atrasada. Lleva años sin firmar tratados bilaterales de comercio, cuando en Asia-Pacífico estos tratados crecen todos los días, y vamos perdiendo acceso a mercados, porque países competidores de nosotros van firmando acuerdos bilaterales de comercio con países asiáticos y nosotros no los firmamos. Entonces, estamos perdiendo acceso a mercados. Bueno, todo esto nos va a permitir un desarrollo regional con creación de empleo privado, ¿sí?
Los sectores productivos del interior tienen gran capacidad de generación de empleo, las cadenas agroindustriales, el turismo en todo el país, las industrias manufactureras que están en determinadas regiones, todos tienen grandes fuerzas para crear empleo. La inversión privada en energía y en transporte en todo el país, con un plan de inversiones, con una liberalización, con la eliminación de los subsidios, las posibilidades de creación de empleo son enormes. Lo mismo el resto de la inversión pública, infraestructura, caminos, etc. En resumen, nosotros creemos desde FADA que una estrategia de desarrollo con equidad sustentable es posible. Para eso necesitamos consenso, necesitamos unidad, no esa división tradicional en la Argentina, necesitamos política de Estado. Ante todo es imprescindible desenredar la macro, tener estabilidad de precios para que se liberen la fuerza de la producción y tener precios relativos razonables, no esta distorsión de precios actual. Pensemos que el mundo no deja de ofrecernos oportunidades. Las tendencias globales siguen siendo favorables para el perfil productivo de nuestro país y las estamos desaprovechando. Pero estas tendencias son estructurales, podrán amortiguarse un poco. Pero Asia-Pacífico es la región de mayor desarrollo del mundo, es el acreedor de Occidente, es la región donde verdaderamente se sacó gente de la pobreza en los últimos 30 años. Y ahí tenemos que apuntar. Los países vecinos lo vienen haciendo con gran dinamismo. Vienen con programas más modernos, de mayor inserción, de diálogo con el resto del mundo, ni hablar los que están del lado del Pacífico. Argentina tiene todo el potencial para lograrlo, tiene todas las fuerzas, tenemos que ordenarlas, tenemos que aclarar esta confusión que domina el pensamiento y el debate en la Argentina. Esta esperanza no es un voluntarismo. Lo que es la producción en un año y medio puede recuperarse abruptamente. Imagínense ustedes si se tomaran estas medidas para las cadenas agroindustriales, lo que sería la producción de granos en un año, si el tiempo acompañara, lo que sería la producción cárnica en 3 años. Imagínense ustedes el exceso de financiamiento que puede tener la Argentina, financiamiento externo, si la Argentina arregla con el Club de París los holdouts, el Fondo Monetario al que no le debemos un peso, simplemente tiene que monitorear estadísticas verdaderas y no mentirosas. Imagínense si acordemos con el resto del mundo tratados bilaterales, el financiamiento va a llegar automáticamente, el financiamiento de lo que es los mercados internacionales de deuda voluntaria, inmediatamente van a llegar a la Argentina. Esto no va a ser un problema, porque la mejor herencia es que el ratio deuda-producto es inferior al 50%. La mejor herencia que tiene esta macroeconomía. Cuando las economías norteamericanas o las líderes de Europa tienen una relación deuda-producto de 100%, por ejemplo. Nosotros tenemos una relación óptima para tomar deuda y liberar nuestras fuerzas. En definitiva, desde FADA creemos que es posible establecer esta estrategia, fundamentalmente evitar futuras crisis, porque cada nueva crisis genera nuevos pobres y más pobres, y en definitiva lo que creemos es que estas fuerzas van a permitir crear empleo privado genuino, crecientemente formal, en todo el territorio del país, para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos y todos los que quieran vivir en nuestro suelo. Bueno, muchas gracias.